Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 20 de mayo del 2025, episodio número 53 de la Real Historia, si mal no recuerdo. Y volvemos después de 15 días, hablando mal y pronto, para hablar de un tema de magna importancia que nos congrega en el mes de mayo, en el mes que siempre se recuerda en Paraguay a la independencia. Acontecimiento muy interesante que, como sucede en la gran parte de los eventos históricos que involucra al Paraguay, puede tener interpretaciones de las más diversas. Incluso entre compañeros, colegas, amigos, historiadores, con los que compartimos muchas ideas y tenemos muchos planteamientos en común. Sin embargo, podemos poseer diferentes visiones sobre lo que fue realmente el proceso de la independencia del Paraguay. Y eso está muy bien porque la discusión, el debate, siempre que se haga en base a fundamentos, en base a fuentes, está permitido, no solo permitido, está alentado, está muy bien debatir y discutir estos asuntos sin que nadie lo tome de una forma personal, ni mucho menos. Hay gente que no sabe hacer eso, pero al menos en mi caso y en la gente a la que yo aprecio y admiro siempre, se puede discutir con mucha libertad sobre los más diversos temas. Y en este caso, la independencia del Paraguay. Vamos a hablar en este programa de la Real Historia sobre ciertos hechos históricos y ciertas documentaciones que nos permiten un poco comprender cómo fue realmente el proceso de la independencia, especialmente en lo que refiere al juramento de lealtad que Paraguay hizo al Consejo de Regencia y al rey Fernando VII de España, y también al Acta de la Independencia del Paraguay, que son los elementos fundamentales que debemos tener en cuenta en todas estas discusiones sobre cuándo y cómo fue el proceso de emancipación de la República del Paraguay. Esto es la Real Historia. El 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires se desató una auténtica revolución en donde terminó derrocado el último virrey que ejerció dominio desde Buenos Aires al Río de la Plata. Este es el virrey Cisneros. Si bien es cierto que van a seguir existiendo virreyes como Francisco Javier de Elío en Montevideo y posteriormente con el rango de capitán general, y virrey de facto Gaspar de Vigodet, ambos, Elío y Vigodet, en Montevideo. En Buenos Aires se derrocó a Cisneros, se fusiló al virrey Liniers anteriormente. Bueno, se fusilaría al virrey Liniers y se derrocó anteriormente al marqués de Sobremonte. O sea, Buenos Aires ya estaba en estas actitudes revoltosas y
revolucionarias desde el principio. ¿Tenían o no tenían razones? Es otra discusión para los que aman la historia. Lo cierto es que en Asunción del Paraguay, enterados de lo que estaba sucediendo en Buenos Aires, se convoca de forma inmediata un cabildo, un famoso cabildo que es probablemente el punto de partida de nuestro proceso de emancipación. Ahora, que nosotros hablemos de que es el punto de partida del proceso, no significa que aquí ya se logró la independencia o que aquí se proclamó ya la independencia. Estamos hablando de sucesos importantes que vamos concatenándolos. En este sentido, tenemos nosotros el famoso Congreso del 24 de julio de 1810. Poco antes de la celebración de este Congreso o Cabildo en la ciudad de Asunción, en el Real Colegio Seminario, el diputado electo en Paraguay para representar a nuestra gobernación ante las Cortes de Cádiz en España, el doctor José Gaspar de Francia, hizo un discurso bastante conocido. Según se dice, tenía pistolas en la mano cuando hizo ese discurso. Nuestro cabildo o nuestra asamblea no debería perder su tiempo en discutir si el cobarde padre o el apocado hijo son los reyes de España, porque ninguno lo es ya del Paraguay. Ambos abdicaron su corona en 2 ocasiones, demostrando su cobarde, vil y desleal corazón. Lo único que nosotros tenemos que hacer en estas asambleas es discutir sobre cómo preservar la autonomía y la soberanía del Paraguay contra las aspiraciones de los portugueses, de los porteños y de Lima. Ese es el discurso que el doctor Francia hizo, según se recogió en algún momento, poco antes del inicio de estas deliberaciones en el Cabildo de julio de 1810. Es como que el doctor Francia ya estaba preparando el terreno para lo que iba a suceder. Y efectivamente, cuando el doctor Francia dice que los monarcas en España demostraron su cobarde, vil y desleal corazón al abdicar en 2 ocasiones ante Napoleón Bonaparte, porque a eso se refiere el doctor Francia, no está mintiendo, no está diciendo ninguna mentira. Lo que sucedió fue que en mayo de 1808 y anteriormente en marzo de 1808, primero en marzo de 1808, tras el famoso motín de Aranjuez en España, el rey Carlos IV abdica su corona al príncipe de Asturias, entonces príncipe de Asturias, que se convirtió en Fernando VII, el rey Fernando VII. Pero posteriormente, Carlos IV entra en negociaciones con Napoleón Bonaparte, el gran corso y el ogro universal. Sus admiradores le llaman el gran corso, sus detractores le llaman el ogro universal. Pues bien, Napoleón nunca ocultó sus intenciones de querer ocupar la península ibérica, no solo España, sino también Portugal. Y Carlos IV quería llegar a todo tipo de acuerdos con Napoleón, pero el tiempo demostraría que esa predisposición era totalmente contraria a la realidad. Napoleón iba a imponerse o quería imponerse por España, sobre España, por la fuerza. Y en el año 1808 empieza la ocupación francesa de España, de la península ibérica. Y el pueblo español se resiste a las tropas francesas, a la Grande Armée. Se resisten los españoles a la Grande Armée. Y a partir de allí surge lo que en España se conoce como la Guerra de Independencia contra Napoleón.
Pero, como bien señala el doctor Francia, en el motín de Aranjuez de marzo de 1808, Carlos IV le entrega la corona a Fernando VII precisamente porque su pueblo le estaba pidiendo acciones contra Napoleón, y Carlos IV se acobardó y le entregó la corona a su hijo, Fernando VII. Pero meses después, el papá Carlos IV le va a pedir al hijo, Fernando VII, que le devuelva la corona. Eso va a suceder en Bayona, a finales de abril y principios de mayo de 1808, ya cuando Carlos IV y Fernando VII, en contubernio con Napoleón Bonaparte, van a abdicar la corona española en la persona de José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Es decir, que cuando el doctor Francia afirma que los dos monarcas fueron cobardes, desleales, viles e infames, y que ellos entregaron la corona y que ya no son más los reyes del Paraguay porque ellos le entregaron la corona a Napoleón, no está mintiendo el doctor Francia. No está diciendo nada equivocado, al contrario, está reflejando un espíritu auténticamente patriótico al denunciar no precisamente a España como tal, sino a la acción de los monarcas que traicionaron al imperio. ¿Por qué digo esto yo? Porque tenemos dos elementos de juicio muy importantes. Un historiador, más novelista que historiador, pero igual bastante serio, Benito Pérez Galdós, en sus episodios nacionales, español él, dice que el príncipe de la paz, así era su título, príncipe de la paz, don Manuel Godoy, que era el primer ministro del gobierno de Fernando VII y de Carlos IV, principalmente de Carlos IV, don Manuel Godoy, que era presidente vitalicio del Cabildo de Asunción del Paraguay, dicho sea de paso, si bien es cierto que él nunca pudo ejercer su cargo porque cuando iba a venir a Paraguay para tomar posesión simbólica de su cargo y regresar luego a España, se sucedió la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, y eso le imposibilitó venir al Paraguay a tomar su cargo de presidente vitalicio del Cabildo de Asunción. Pero él tenía ese título. Ojo, el príncipe Godoy era presidente vitalicio del Cabildo de Asunción. Título que nunca le fue quitado, por cierto. Y Godoy le dijo a Carlos IV y a Fernando VII, a ambos: Altezas, majestades, vayamos a América y continuemos ahí el reino hasta que se normalicen las cosas en Europa. Palabras más, palabras menos. Y lo cuenta Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales. Y hay muchas otras fuentes históricas que también hablan de esto. Vayamos a América y continuemos desde ahí nuestro imperio hasta que se solucione el problema en Europa. Los monarcas Carlos IV y Fernando VII obviamente desestimaron todo este planteamiento porque ellos no querían abandonar su metrópoli, no querían abandonar, como diría un gran amigo David, Marcelo Farina, le mando un abrazo, sus peluquines borbónicos en el Palacio de la Zarzuela y en el Versalles borbónico. Querían vivir versallescamente, no querían animarse a hacer la América ellos. Y así les fue, capturados por Napoleón, abdicando ellos su corona y desatando todo el caos que se desató en el Imperio Español por causa de la usurpación, porque fue una usurpación de los Bonaparte en el Imperio Español, por supuesto. Y en contrapartida tenemos el señero ejemplo de la dinastía Braganza. Los Braganza, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo y de que era inminente que Napoleón Bonaparte iba a caer encima de ellos, llevaron a toda su corte a Río de Janeiro y continuaron en Río de Janeiro el imperio portugués, que a partir de ese momento, ya unos 15, 20 años después, se va a convertir en Imperio del Brasil,
pero es una continuación del imperio portugués, el imperio del Brasil. Entonces, es allí en donde se ven precisamente dos actitudes que marcaron historia. La actitud de los Braganza, que tuvieron, hay que reconocerles, tuvieron la visión y tuvieron la destreza como para reconocer el momento histórico y para decidir tomar una determinación gravitante que cambió el destino de la humanidad. Ciertamente lo que hicieron ellos. Abandonaron Lisboa, se trasladaron toda su corte a Río de Janeiro, mantuvieron la unidad del Brasil por lo menos, y todos sabemos lo que hoy es Brasil. En contrapartida tenemos en el lado opuesto del espejo, la contracara, los Borbones, que prefirieron sus lujos zarzuelanos y sus lujos versallescos, y la consecuencia de todo eso fue la terrible revolución que se desató en toda América, que no fue precisamente por odio a España, sino por la traición de los monarcas y por la usurpación de Napoleón Bonaparte. Eso se tiene que entender muy bien. Yo sé que hay muchos colegas, amigos que toman una interpretación diferente, pero tenemos que afrontar siempre la historia a partir de los hechos. Y en ese sentido, una demostración clara del Congreso de los hechos está en el Cabildo, del 24 de julio de 1810. Realmente se reunieron ya un poco antes, días antes, el 17 de julio de 1810 ya estaban allí muchos personajes notables, entre ellos el doctor Francia, probablemente ya estaba haciendo sus discursos famosos en esa previa a la reunión. Y el 24 de julio de 1810, más de 200 cabildantes en el colegio seminario, bajo la presidencia del gobernador, realizan la reunión esta que estamos mencionando, y posteriormente, esto nos lo cuenta Fulgencio R. Moreno en su estudio de la independencia del Paraguay, emiten una documentación fundamental que dice lo siguiente en su parte principal. Si la Junta de Buenos Aires, según se explica, seguía diciendo el manifiesto del Cabildo, ha suspendido el acto de reconocimiento al Consejo de Regencia por falta de aviso oficial, nosotros que en estos documentos tenemos los muy suficientes, no debemos demorarlo un momento, y vosotros mismos debéis esperar que la expresada Junta haya tomado una resolución que se conforme con las circunstancias actuales y no con aquellas que equivocadamente impulsaron a aquel pueblo a alterar nuestra Constitución. En esta virtud, somos de parecer que ahora, con las nuevas noticias de nuestra metrópoli, nada nos resta que hacer sino conformarnos con lo que han hecho la ciudad de Montevideo y los pueblos de España, jurar y reconocer al Consejo de Regencia que la misma Junta de Buenos Aires en su contestación a Montevideo dice que no desconoce y ofrece reconocer cuando reciba documentos oficiales. A la Junta de Buenos Aires daremos el correspondiente aviso de nuestra leal y generosa resolución, expresándola que será reconocida y obedecida sin dilación, luego que el soberano Consejo de Regencia lo ordene. Pero como nos hallamos tan cerca de una potencia que nos observa los momentos de tragarse esta preciosa y codiciada provincia, se refiere a Portugal, ojo, etcétera, 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 etcétera. En fin, leí solamente unos fragmentos y la parte principal señala que se guarde armonía correspondiente y amistad fraternal con la Junta Provisional de Buenos Aires, suspendiendo todo reconocimiento de superioridad en ella,
hasta tanto que su majestad resuelva lo que sea de su soberano agrado, en vista de los pliegos que la expresada Junta Provisional dice haber enviado con un oficial al gobierno soberano legítimamente establecido en España y del parte que se dará por esta provincia. Es fundamental esto, y acá retomo, este documento Fulgencio R. Moreno lo toma del Archivo Nacional. Y es fundamental porque es acá donde primero Paraguay rechaza reconocer a Buenos Aires como cabeza de las nuevas juntas que se estaban formando, cuando ya se desconoció, por lo menos Buenos Aires desconocía ya la autoridad del Consejo de Regencia. Ellos decían en el papel que sí reconocían esa autoridad, pero en la realidad no era así, porque el Consejo de Regencia nombró o por lo menos aprobó en el cargo de virrey a Elío, que estaba en Montevideo, y Buenos Aires no le reconoció, y luego le aprobó también a Gaspar de Vigodet como de facto virrey también, y Buenos Aires tampoco le reconoció. O sea, es mentira que Buenos Aires quería, por los hechos, basándonos en los hechos, que Buenos Aires reconocía la autoridad del Consejo de Regencia. Es una mentira. Pero lo que no podemos negar es, uno, que Paraguay rechazó reconocer cualquier tipo de superioridad de la Junta de Buenos Aires respecto a la gobernación del Paraguay, uno. Y segundo, jura lealtad al Consejo de Regencia en nombre del soberano Fernando VII. En nombre del soberano Fernando VII. Este es un hecho. Esto no es una opinión, este es un hecho. Y los cabildantes allí presentes, entre ellos el doctor Francia, dieron su aprobación para esta junta. Otra cosa es que hayan firmado o no hayan firmado. Y acá hay versiones contrapuestas. Porque algunos dicen que el doctor Francia sí firmó y otros dicen que el doctor Francia no firmó, pero dio su aprobación. Esta ya es otra discusión. Lo cierto es que se aprobó eso en ese congreso, en ese cabildo, digo más bien, del 24 de julio de 1810. Se juró lealtad al Consejo de Regencia que gobernaba España en nombre de su majestad don Fernando VII y se rechazó cualquier autoridad pretendida de Buenos Aires respecto al Paraguay. Muy bien, eso es número uno. Número dos, y muy importante, es hablar del proceso del 14 y 15 de mayo de 1811, porque allí, de nuevo, en ese proceso vuelve a suceder en el momento posterior del golpe, en el instante del golpe, posterior al golpe, vuelve a darse un juramento de lealtad al monarca Fernando VII. Esto nos lo cuenta Arsenio López de Cut. Cuando se termina el golpe, cuando Velasco accede a formar el triunvirato, Bernardo de Velasco, gobernador paraguayo, o sea, gobernador de la provincia del Paraguay, accede a formar parte del triunvirato, se vuelve a hacer un juramento de lealtad a Fernando VII. Y el 9 de junio, cuando se descubren los movimientos carlotistas y se le mete preso a don Bernardo de Velasco, que efectivamente va a terminar siendo depuesto el 20 de junio. El 20 de junio va a ser depuesto don Bernardo de Velasco, oficialmente por lo menos. Se realiza un segundo juramento cuando se establece la Junta Superior Gubernativa. Eso, por ejemplo, tenemos el texto del Congreso del 17 de junio.
en donde está señalado precisamente esto que estamos mencionando, el juramento al Consejo de Regencia de Sevilla, o de la Corte de Sevilla en ese momento, la Junta Central de Sevilla, que gobernaba en nombre del monarca Fernando VII. O sea, esto sucedió. Puede gustarnos, puede no gustarnos, pero fue así. Se juró lealtad el 24 de julio de 1810, el 16 realmente de mayo de 1811, hay un famoso texto que dice el desgraciado soberano Fernando VII. Y muchos dicen que el doctor Francia obligó más o menos a que se ponga la palabra desgraciado soberano Fernando VII en ese juramento del 16 de mayo de 1811, que se juró lealtad, pero con esa palabrita, ese adjetivo, el desgraciado soberano Fernando VII. Y bueno, el doctor Francia tenía sus razones seguramente. Y posteriormente se vuelve a hacer con la Junta Gubernativa. Se vuelve a hacer con la Junta Gubernativa. Entonces, no hay mucho que hablar ni mucho que plantear al respecto cuando tenemos esas evidencias de que se hicieron esos juramentos. La pregunta es, entonces, ¿cuándo es lo que Paraguay dejó de jurar lealtad a los monarcas o a la Junta Gubernativa de Cádiz, a la Junta de Cádiz, digo? ¿Cuándo es lo que Paraguay dejó de hacer esos juramentos? Y esa es una discusión muy interesante, porque quiero leer nomás este texto que dice acá. Esto es del español Rodríguez Pardo. Volvamos ahora a la denominada Casa de la Independencia, dice Rodríguez Pardo. En ella, junto a numerosos objetos de época, se exhiben algunos fragmentos de la nota del 20 de julio de 1811, redactada por el vocal secretario de la Junta, Fernando de la Mora, pero claramente inspirada por el doctor Francia y dirigida desde la Junta Gubernativa de Paraguay a la Junta de Buenos Aires. En ella se afirma que Paraguay es libre e independiente, declarando así la total independencia del Paraguay. Sin embargo, la nota del 20 de julio de 1811 también comunica a la Junta de Buenos Aires su deseo de autogobernarse y el propósito de defender la causa común del señor don Fernando VII, depuesto rey de España por el ejército de Napoleón Bonaparte. La Junta Grande de Buenos Aires respondió con otra nota del 28 de agosto de 1811 que aceptaba el autogobierno paraguayo, expresando que si la voluntad decidida de esa provincia es gobernarse por sí y con independencia del gobierno provisional, no nos opondremos a ello. O sea, en resumidas cuentas, lo que hay que interpretar, y él cita las fuentes acá, Rodríguez Pardo, Archivo Nacional de Asunción, sección histórica, volumen 214, nota de la Junta Superior Gubernativa de Asunción a la Junta de Buenos Aires, 20 de julio de 1811. Luego cita a Alfredo Viola, el doctor Francia, defensor de la independencia del Paraguay, Servilibro 2009, página 39. Blas Garay, Compendio Elemental de la Historia del Paraguay, página 166. Efraín Cardoso, Afinidades entre el Paraguay y la Banda Oriental en 1811, Servilibro 2009, página 77. O sea, él cita todas sus fuentes. Una de ellas es el Archivo Nacional. ¿Qué es lo que se está viendo acá? Que la Junta Gubernativa, que juró lealtad a Fernando VII y a su Consejo de Regencia, todavía el 20 de julio de 1811 se comunica con Buenos Aires y le dice que está dispuesta a defender los derechos del monarca don Fernando VII de España, depuesto por el ejército de Napoleón Bonaparte. Y ya no estaba más Bernardo de Velasco. Ya no estaba más Bernardo de Velasco. Estaban de la Mora, Yegros,
Francia y los demás miembros de la llamada Junta Superior Gubernativa, en este texto que escribió Fernando de la Mora, pero probablemente la mente maestra de dicho texto fue el doctor Francia, como siempre el doctor Francia. Entonces ahí tenemos que hacernos de nuevo la pregunta, ¿se volvió a jurar lealtad y todavía se proclamaba que se estaba operando en favor de Fernando VII? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Y las interpretaciones son diversas. Tenemos los que hablan que es la máscara de Fernando VII, otros dicen que el doctor Francia utilizaba esto para mantenernos vinculados a un poder inexistente, porque Fernando VII no tenía poder en ese momento, pero apelando a ese poder inexistente, lo que a él le preocupaba era defender la independencia del Paraguay respecto de Buenos Aires. Esto parece tener un poco más de sentido, que a los paraguayos les preocupaba más, no tanto lo que pasaba en España con Napoleón y con los monarcas. Ese era un tema muy distante que podía o no podía resolverse de alguna u otra forma. Sí les preocupaba que Buenos Aires quisiera imponerse por la fuerza sobre el Paraguay. Y recordemos que Belgrano, el general Manuel Belgrano, vino a nuestro país con aproximadamente 2.000 soldados perfectamente armados, según algunos a traernos rosas, según algunos a traernos regalitos, bombones, chocolate, rosas y yerba mate. Pero yo tengo entendido que vino con la intención de someter al Paraguay al arbitrio de la Junta de Buenos Aires. Estoy siendo un poco sarcástico, pero hay gente que dice que Belgrano vino a traernos regalos, más o menos. Y eso es lo que los paraguayos más resistían. No tanto lo que pasaba en la península ibérica con los monarcas y con Napoleón, que era algo que ellos no podían controlar, no tenían control y les era muy distante, sino contra Buenos Aires. Contra Buenos Aires. Y mucha gente nos dice, bueno, se juró lealtad el 24 de julio de 1810 al Consejo de Regencia, se juró otra vez lealtad tras el golpe del 14 y 15 de mayo de 1811, se volvió a jurar lealtad cuando se estableció la Junta Superior Gubernativa en junio de 1811. Es más, ellos seguían proclamando, como se documenta aquí en el Archivo Nacional, el 20 de julio de 1811, seguían proclamando nuestros próceres que actuaban con el propósito de la defensa de la causa común del señor don Fernando VII, depuesto rey de España. O sea, imagínense. Seguía ocurriendo eso. Entonces, algunos afirman que el momento de la independencia es el 12 de octubre de 1813, cuando se reunió, realmente empezaron a reunirse ya el 30 de septiembre fue la convocatoria. El 30 de septiembre fue la convocatoria general y en los días previos la gente empezó ya a reunirse. Pero el 12 de octubre fue el momento clave en donde se tomaron las determinaciones, las aprobaciones de dicho Congreso. El 12 de octubre de 1813, en el Templo de la Merced, donde asistieron cerca de 1.000 representantes de la República. Y en ese texto se señala, está el documento que dice: consolidar la unión y precaver cualquiera desaveniencia en lo ulterior, hemos formado de común acuerdo el siguiente reglamento de gobierno. Artículo primero. Continuarán en el gobierno superior de la provincia solamente los dos ciudadanos, don Fulgencio Yegros y don José Gaspar de Francia, con la denominación de cónsules de la República del Paraguay, y se les confiere la graduación y honores de brigadieres del ejército, de que se les librará el despacho firmado del presidente actual del Congreso, secretario y sufragantes, con actuación del sello del gobierno. Utilizarán por divisa de la dignidad consular el sombrero orlado con una franja azul, con una escarapela tricolor de la República, y tendrán jurisdicción y autoridad en todo igual, la que ejercerán unidamente y en conformidad. Por consecuencia, todas las providencias del gobierno se expedirán firmadas por los dos, etcétera, etcétera, etcétera. Artículo 5, muy interesante. La Comandancia General de las Armas de la provincia
se ejercerá por la jurisdicción unida de los dos cónsules. Y otros datos muy interesantes que se encuentran aquí. Pero lo que llama poderosamente la atención, de este acto del 12 de octubre de 1813, es que una palabra está ausente en el texto. Hay una palabra o una frase que no aparece en dicho texto. Y me van a decir, ¿cuál es esa palabra o esa frase que no aparece en dicho texto? Pues, sencillamente, la palabra se proclama, o la frase se proclama o se declara la independencia de la República del Paraguay respecto al Reino de España. No existe tal frase ni tal documento en el texto del 12 de octubre de 1813. Se van a cansar buscando porque no existe. Existe una serie de mandamientos, de mandatos. Incluso existe el título de cónsules de la República para Francia y para Yegros. Existe tal cosa, tal denominación. Sin embargo, no aparece la proclamación de la independencia así textualmente hablando. Ahí es donde muchas personas van a afirmar, o muchos historiadores afirman y dicen, el mero acto de declarar la república, el mero acto de declarar la república ya implica independencia respecto a España. Porque Paraguay era a partir de ese momento una república, mientras que España era una monarquía que estaba usurpada además por Napoleón Bonaparte. Pero estas afirmaciones, lastimosamente, son estirar el concepto y no comprender también el concepto. La existencia de una república no es contraria a una monarquía en sí misma. Digamos más, si ustedes leen el libro de Ruy Díaz de Guzmán sobre el descubrimiento y conquista del Paraguay y el Río de la Plata, Anales del descubrimiento y la conquista del Paraguay y el Río de la Plata, Ruy Díaz de Guzmán, ¿cómo se refiere al gobierno que existía en Asunción del Paraguay en ese tiempo bajo el Imperio Español? ¿Cómo se refiere? Lean ese libro. ¿Cómo se refiere Ruy Díaz de Guzmán al gobierno que existía en ese momento? Estamos hablando de la época de la conquista en Asunción del Paraguay. Se refiere como república. Nuestra república, dice él. Nuestra república. Pero él nunca en ningún momento planteó la idea de la independencia, ni de revolucionarse contra España, ni nada. ¿Por qué? Porque la palabra república, si bien es cierto, hoy en día se entiende con un concepto revolucionario por el tema de la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense y demás, en esa época la palabra república debía entenderse como sinónimo de Estado, como sinónimo de un grupo organizado de personas que gobiernan en un determinado territorio. Es más, vayamos a la República de Platón, que no tiene nada que ver el concepto de la república que él tiene en su obra famosa, La República de Platón, con lo que se entendía desde la Revolución Estadounidense y desde la Revolución Francesa en adelante, con el concepto republicanista moderno que hoy en día la gente tiene en mente. Y muy correctamente hay personas que dicen que la principal inspiración del doctor Francia era la República Romana, el Imperio Romano en resumidas cuentas. La República o el Imperio Romano. Y eso tiene asidero documental. ¿Cuáles serían los asideros documentales? Cuando se produce el juramento de la
del 12 de octubre de 1813, que algunos lo titulan Proclamación de la República, perdón, yo lo llamaría Reglamento de Gobierno del 12 de octubre de 1813, el representante porteño que vino a observar lo que sucedía en Paraguay, Nicolás de Herrera, escribió una carta que envió a Buenos Aires. Esa carta está fechada el 7 de noviembre de 1813. Y dice el Nicolás de Herrera sobre lo que vio él y lo que sucedió, y él se conoció con el doctor Francia. Me aseguró que era imposible ejecutar el auxilio a Buenos Aires en las circunstancias actuales, pero que él haría lo posible para realizarlos, viviendo vuestra excelencia en la seguridad de que la provincia del Paraguay no abandonaría la causa de la libertad que ha proclamado mientras él exista en el mando que se le ha conferido. Yo creo, no sin fundamento, que las proposiciones de Francia no tienen otro objeto que ganar tiempo. Y atiendan esta parte. Este hombre que, imbuido en las máximas de la República de Roma, intenta ridículamente organizar su gobierno por aquel modelo, me ha dado muchas pruebas de su odio a Buenos Aires. No dice su odio a España, dice su odio a Buenos Aires. Y continúa. Él ha persuadido a los paraguayos que la provincia del Paraguay por sí sola es un imperio sin igual, que Buenos Aires la adula y la lisonjea, lisonjea porque la necesita, que con el pretexto de la unión Buenos Aires trata de esclavizar al continente sudamericano, que los pueblos del virreinato han sido violentados para el envío de sus representantes al Congreso de Buenos Aires, que todas nuestras ventajas son supuestas, y hasta en sus contestaciones manifiesta su rivalidad, pues jamás se me ha reconocido como enviado del Supremo Poder Ejecutivo de las provincias del Río de la Plata, sino como a un diputado del gobierno de Buenos Aires. Ni a vuestra excelencia se le atribuye otra autoridad. En el sobre del oficio que incluyo se titula El Paraguay, la primera república del sur, suponiéndose el único pueblo libre, con otras puerilidades que manifiestan el desorden de las cabezas que aquí mandan. Esa es la carta que mandó. Y, perdón, efectivamente, Paraguay era la primera república del sur, pero era la primera república del sur desde tiempos de Ruy Díaz de Guzmán, desde tiempos de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, desde tiempos de Irala, Domingo Martínez de Irala, porque ellos se hacían llamar república ya en esa época, pero dentro del Imperio Español y con obediencia al Imperio Español. Téngase en cuenta eso. Entonces, no es mutuamente contradictoria la idea de la existencia de una república como parte del imperio. Y alguno hasta dirá que en tiempos de Isabel la Católica y Fernando el Católico, el reino de España, que en ese tiempo era reino de Castilla y Aragón, que posteriormente se va, si bien es cierto que siempre se llamó las Españas a todo ese territorio, se va a conocer como la monarquía hispánica. Siempre se dijo que el reino de España era una confederación de repúblicas, a la vez que reino, una confederación de repúblicas. Esta es una tesis antigua que se remonta a Juan de Mariana, se remonta a Alfonso el Sabio, si se quiere. Porque la palabra república no hay que entenderla necesariamente con el contexto moderno revolucionario de dicho término. Y Nicolás de Herrera nos dice que el doctor Francia no estaba inspirado en la Revolución Francesa ni en la Revolución Estadounidense. Estaba inspirado en la República Romana, dice. Esto es muy importante entenderlo. Y ahí viene la pregunta,
cuando lo que Paraguay entonces proclama su independencia, porque en ese reglamento de gobierno del 12 de octubre de 1813, en donde Paraguay se hacía llamar para la Primera República del Sur, no hay una declaración explícita de la independencia respecto a España. ¿Dónde está entonces la declaración explícita? Y tenemos que irnos, hay que decir las cosas como son. Tenemos que irnos al año 1842. Dice el documento Acta de Independencia de la República del Paraguay. Textual. Acta de Independencia de la República del Paraguay. En esta ciudad de la Asunción, República del Paraguay, a 25 de noviembre de 1842, reunidos en Congreso General Extraordinario 400 diputados por convocatoria especial de los señores cónsules, que forman legalmente el Supremo Gobierno, ciudadanos Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, usando de las facultades que nos competen, cumpliendo con nuestro deber y los constantes y decididos deseos de nuestros conciudadanos y con los que nos animan en considerando que nuestra emancipación e independencia es un hecho solemne e incontestable en el espacio de más de 30 años, que durante este largo tiempo y desde que la República del Paraguay se segregó con sus esfuerzos de la metrópoli española para siempre, también y del mismo modo se separó de hecho de todo poder extranjero, que siendo desde entonces con voto uniforme pertenecer a sí misma y formar como ha formado una nación libre e independiente bajo el sistema republicano, sin que aparezca dato alguno que contradiga esta explícita declaración, que este derecho propio de todo Estado libre se ha reconocido a otras provincias de Sudamérica por la República Argentina, y no parece justo pensar que a aquel se le desconozca a la República del Paraguay, que además de los justos títulos en que lo funda, la naturaleza le ha prodigado sus dones para que sea una nación fuerte, populosa, fecunda en recursos y en todos los ramos de industria y comercio, que tantos sufrimientos y privaciones anteriores consagrados con resignación a la independencia de nuestra república por salvarnos a la vez del abismo de la guerra civil, son también fuertes comprobantes de la indudable voluntad general de los pueblos de la república por su absoluta emancipación e independencia de todo dominio y poder extraño, que consecuente a estos principios y al voto general de la República para que nada falte a la base fundamental de nuestra existencia política, confiados en la divina providencia, declaramos solemnemente, primero, y aquí viene lo fundamental, la República del Paraguay en el Río de la Plata es para siempre de hecho y de derecho una nación libre e independiente de todo poder extraño. Segundo, nunca jamás será el patrimonio de una persona o de una familia. Tercero, en lo sucesivo, el gobierno que fuese nombrado para presidir los destinos de la nación será juramentado en presencia del Congreso de defender y conservar la integridad e independencia del territorio de la República, sin cuyo requisito no tomará posesión del mando. Exceptúase el actual gobierno por haberlo ya prestado en el acta misma de su inauguración. Cuarto, los empleados militares, civiles y eclesiásticos, serán juramentados al tenor de esta acta luego de su publicación. Quinto, ningún ciudadano podrá en adelante obtener empleo alguno sin prestar primero el juramento prevenido en el artículo anterior. Sexto, el Supremo Gobierno comunicará oficialmente esta solemne declaración a los gobiernos circunvecinos y al de la Confederación Argentina, dando cuenta al soberano Congreso de su resultado. Séptimo, comuníquese al Poder Ejecutivo del Poder de la República, etcétera, etcétera. Dada en la sala del Congreso, firmada en nuestra mano, sellada con el sello de la República, refrendada por nuestro secretario, etcétera, etcétera, concuerda con el original de su referencia, en fe de lo cual autorizo y firmo en Asunción, capital del Paraguay, 27 de noviembre de 1842, Carlos Antonio López,
Domingo Francisco Sánchez. Este es el acto oficial de la independencia del Paraguay, porque no hay otro. Si alguien encuentra el documento que así explícitamente declare que Paraguay ya no forma parte, ya está independiente del Reino de España y también se independizó, o más bien no reconoció superioridad de Buenos Aires. Si encuentran otro documento como este, entonces allí podemos discutir nuevas versiones de la historia. Pero realmente el hecho, guste o no guste, es que en ese Congreso de noviembre de 1842, recién allí Paraguay hace una declaración explícita de su independencia. El 25 de noviembre de 1842, en el gobierno consular de Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso. Anteriormente no hubo un documento similar a este. Hasta hoy nadie mostró un documento similar a este. Y puede decir la gente que, bueno, la independencia fue un proceso que empezó el 24 de julio de 1810 y terminó el 25 de noviembre de 1842. Puede ser, podemos interpretarlo de esa manera, un proceso de más de 30 años. Pero lo que no se puede decir es que esta declaración sucedió antes, porque no hay documento. Y los que tenemos hasta el día de la fecha, todos dicen, se jura lealtad al Consejo de Regencia, se jura lealtad a Fernando VII, al desgraciado Fernando VII, incluso en algunos lugares dice, pero se jura lealtad. Perdón. Entonces, es en base a eso que nosotros tenemos que hacer el estudio histórico de nuestro proceso de independencia. Podemos disentir, podemos debatir, podemos discutir. Lo que no podemos es negar. Podemos tener diferentes interpretaciones, pero lo que no podemos es negar lo que está escrito en ese texto del 25 de noviembre de 1842. ¿Y por qué para mí es muy importante decir que Paraguay proclama su independencia el 25 de noviembre de 1842 y que su lucha continuó inclusive 10 años más hasta el derrocamiento del general Juan Manuel de Rosas? Un personaje muy interesante, Juan Manuel de Rosas, con luces y sombras que genera pasiones, y yo no negaré mi admiración hacia él. Sin embargo, hay que decirlo, Paraguay obtiene su independencia de Buenos Aires recién tras la caída de Rosas, en 1852, 10 años después casi de la proclamación de la independencia en tiempos de don Carlos Antonio López. ¿Y por qué esto es importante? Porque al decir esto, nosotros estamos incluyendo a Carlos Antonio López, a Mariano Roque Alonso, a Domingo Francisco Sánchez, el vicepresidente Sánchez, y al joven Francisco Solano López como los últimos próceres de la independencia del Paraguay. No se olviden nunca de esto. El que quiere decir que Paraguay se independizó ya en 1811, primero, no tiene asidero documental eso. Y segundo, esta es una treta para quitarle a Carlos Antonio López, a su gobierno y a su hijo, el héroe máximo del Paraguay, Francisco Solano López Garrillo, el título de auténticos próceres de la independencia del Paraguay. Y en segundo lugar, este documento es muy importante porque nos muestra, nos indica que el proceso de la independencia paraguaya no surgió necesariamente contra España,
sino por causa de los eventos que en España se desataron y que llevaron a este cataclismo en toda Hispanoamérica. Los juramentos de lealtad que, muy a pesar de los pesares, en el caso quizás del doctor Francia, por ejemplo, muy a pesar de los pesares se juró lealtad a Fernando VII, todo indica, conociéndole al paraguayo en su corazón, en su nobleza y en su dignidad, que Paraguay nunca quiso traicionar a España. Fue España la que traicionó, en todo caso, los monarcas, los Borbones, Carlos IV y Fernando VII, fueron ellos los que traicionaron a toda América. Y el resultado está a la vista. Lastimosamente, toda América cayó envuelta en unas revoluciones, en un baño de sangre, en una destrucción absoluta en el siglo XIX. Y Paraguay, el país que fue más noble y más leal con España, inclusive con toda independencia, fue el más noble y el más leal con España, que mantuvo más tiempo las tradiciones españolas, si bien es cierto que se introdujeron modificaciones en tiempos del doctor Francia. Paraguay se desarrolló de una manera espléndida y diferente al resto de los países de América, pero a la larga, esto era simplemente cuestión de tiempo para que los revolucionarios, enemigos de América, enemigos de España, enemigos de la hispanidad, enemigos del Paraguay, le hagan la guerra de la Triple Alianza a nuestro país. O sea que a la larga, viendo en retrospectiva, Paraguay, con todo y su proceso único, especial que tuvo, que le puso arriba, por encima de los demás países de América, de Hispanoamérica por lo menos, con todo eso no se salvó de la guerra de la Triple Alianza, que le cayó encima. Ahí me va a decir que estoy siendo consecuencialista, estoy viendo mucho con la historia a partir de sus consecuencias, muy consecuencialista estoy viendo el asunto. Y sí, no es mi intención ser precisamente consecuencialista, sino simplemente señalar este hecho, que cuando los Braganza decidieron ir a Río de Janeiro para salvarse ellos y salvar a su imperio, los Borbones prefirieron sus peluquines en Versalles, sus peluquines en la zarzuela, y así le fue al imperio español. Ese fue un fatal error de los Borbones. Y el doctor Francia tenía toda la razón del mundo al acusarlos de ser traidores, cobardes, desleales, porque eso fue lo que fueron, y ese fue realmente el punto de partida de todas las independencias. No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo. Bueno, está abierto para el debate. Este es un programa especial de la Real Historia. 1 hora dura el programa, así es que un especial sobre la independencia. Síganos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, X. Y si Dios así lo permite, a través de Informate PI, nos volvemos a encontrar el próximo martes para otra emisión, la número 54, si mal no recuerdo, de la Real Historia. Hasta entonces.